Buenas tardes con todos y con todas. Reciban un cordial saludo del Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa San Alfonso y quien les habla, la psicóloga clínica Sabine Villasís, coordinadora. El día de hoy voy a compartir la circular emitida con fecha del 22 respecto a la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales en el contexto educativo. Lo que hoy nos compete llevar a cabo son los lineamientos. Previo a eso, para contextualizarnos y una introducción, hay que identificar ciertos aspectos. Yo lo dejé aquí en la circular para que ustedes también puedan familiarizarse con el tema. Entonces, ¿cuáles son los componentes de evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales, las habilidades, el estado emocional, el entorno familiar y el escolar? Eso es lo que vamos a evaluar y las actividades a desarrollarse están sustentadas en cada una de estas, en estos componentes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esto también queda para su consideración. Léanlo, por favor, para que cuando estemos desarrollando ya la actividad, ustedes puedan identificar estas señales, que es la alerta. Es un aviso, una señal de que una situación de riesgo está sucediendo o puede estar sucediendo. Tomarlo en consideración. El riesgo es la probabilidad de que las amenazas sumadas en las diferentes situaciones de vulnerabilidad se conviertan en una vulneración de derechos. O sea, ya está comenzando a haber un riesgo y ya directamente el acto de vulneración de derechos. Entonces, mientras estamos haciendo esta evaluación diagnóstica de lo socioemocional, en el contexto educativo tendremos que estar alertas o fijándonos o siempre en constante observación de estas actividades o estas cualidades. Alerta, riesgo, vulneración de derechos. Perfecto. Muy bien. Pasamos entonces a la identificación de las necesidades socioemocionales de acuerdo a las necesidades institucionales, a un diagnóstico previo, sin antes no decirles que estas son las habilidades de evaluarse. Son 15, si no me equivoco, 5, 2, 4, 10, 2, sí, son 15, de las cuales emplearemos 9, de acuerdo a aquí está, de las 15 habilidades priorizadas para el acompañamiento, se valoran 9. Estas 9 habilidades son 4 básicas, que son el autoconocimiento, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el manejo de conflictos. Y las otras 5 quedan seleccionadas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades educativas. Entonces, la unidad educativa San Alfonso cuenta con estas, las 4 básicas de autoconocimiento, que dejé ahí ya sus pequeños conceptos para que ustedes también se familiaricen nuevamente con el tema y ya tengan ideas y puedan lograr identificar, reconocer, determinar, delimitar si el estudiante tiene esta habilidad de autoconocimiento, si el estudiante tiene esta habilidad de pensamiento crítico. ¿Y para qué es importante esto? Porque luego tendremos que llenarlos, ya voy a ir a ese punto, en un documento, si esto se presenta siempre, a veces, nunca o todo eso. De acuerdo a ese valor, esa escala de valor, vamos a ir viendo estas habilidades. Entonces es importante que ustedes lean el concepto de lo que es el autoconocimiento para que logren identificar cuando una persona está con esa habilidad de autoconocimiento presente en el momento de la acción de la evaluación diagnóstica. Pensamiento crítico, toma de decisiones, manejo de conflictos, manejo de estrés y intenciones, trabajo en equipo, conciencia social, empatía y manejo de emociones y sentimientos. La selección de las 5 habilidades de acuerdo al diagnóstico de las necesidades, como les mencionaba, están basadas en la siguiente forma. Debemos seleccionar una habilidad cognitiva, 3 habilidades sociales y una habilidad emocional, por demás de las 4 principales, que son el autoconocimiento, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el manejo de conflictos. En ese sentido, es importante recalcarles que por favor lean estos pequeños conceptos que nos permiten identificar y reconocer las habilidades de los estudiantes. Perfecto. La definición de las herramientas. Existe la entrevista y la observación. Nosotros vamos a emplear la observación. Entonces, dentro de la observación existen ya los anexos, los documentos que nos van a servir para realizar esta actividad, que de hecho en la misma circular está colocado el enlace. Aquí lo pueden encontrar. No sé si se puede observar que estoy subrayando, pero con todo voy a subrayarlo aquí. Entonces, ahí está. Ustedes pueden encontrar la información aquí, misma que yo les proporcionaré porque el día de mañana ya Colecturía está disponible y entonces yo les traeré impresos los documentos bajo ya después de que ustedes hayan observado este video, como les voy a explicar de cómo llenar, yo les haré llegar esa documentación. Perfecto.
Pasamos entonces, ¿cómo seleccionamos? Nos quedamos en eso después de identificar las habilidades. La observación. Para el caso de la observación se propone el nivel subeducativo, el instructivo tal que les explicaba que está en ese link. Se complementa con una ficha de observación. Muy bien, aquí está. Esto es lo que debemos llenar. ¿Quiénes se van a encargar de llenar esto? Mi persona específicamente, y trabajaremos también con el docente tutor, quien es el facilitador de la actividad. Ya abajo están estas instrucciones, pero yo seré quien se encarga de llenar la ficha de observación. Entonces, los materiales a utilizarse son esta ficha de observación que contiene estos datos, contenido de la siguiente forma. ¿Cómo organizamos esta información? Aquí empieza. La o el facilitador, en este caso el docente tutor o la docente tutora, está a cargo de interactuar y desarrollar la actividad de lectura, juego escénico y cierre. Ese es el procedimiento dentro de lo que compete a la observación. Muy bien. Bueno, entonces, las tres o tres docentes en este caso que apoyarán, pero dadas las circunstancias, tenemos ya seleccionados de quienes trabajarán en cuanto a la básica superior, pero quienes trabajarán en bachillerato será mi persona. En este sentido, bueno, yo deberé llenar esta ficha de observación, la cual ya voy a compartir el modelo también para que puedan ustedes observar. Las actividades se realizan con grupos de 9 estudiantes. Como yo lo coloqué aquí, dado la cantidad de estudiantes de la institución, los grupos son adaptables. No siempre van a terminar siendo 9 porque probablemente no nos alcance o nos salga impares o indistintos. Entonces, en ese sentido, tendríamos que coordinar para ver cómo les dividimos a los estudiantes. Las temáticas de las actividades están emparejadas con las habilidades, la cual facilitará la recopilación de información prevista. Entonces, toda la información que recabemos en esta ficha de observación va a estar sustentada en las habilidades que presenten los estudiantes durante la interacción de la misma actividad, bajo la mano, bajo la dirección del facilitador o el docente tutor o la docente tutora, quien se encargará de hacer ese proceso. Ya lo explicaré. Las lecturas seleccionadas estimulan la participación, la expresión y el reconocimiento de las emociones de la población estudiantil y buscan en la conversación literaria propiciar un escenario en el que se estimule la descarga emocional. A través de esto iremos evaluando. El tiempo estimado para esta actividad es de 12 minutos, mientras recuerden que les había dicho que las actividades a desarrollarse son la actividad de lectura, el juego escénico y el cierre. Estoy subrayando, disculpe. La actividad de lectura, el juego escénico y el cierre. Entonces, la actividad de lectura dura 12 minutos. Los juegos seleccionados para nivel, subnivel complementan, de acuerdo al instructivo, son los juegos seleccionados, complementan la lectura y la conversación literaria, fomentan la socialización e interacción entre pares. El tiempo estimado son 5 minutos, mientras que al final, para el cierre, los ejercicios de respiración ayudan a que la población estudiantil se relaje y genere el cierre antes de salir de la estación. Son 3 minutos estimados. Muy bien. De esta forma voy a compartir ahora sí los instructivos o los elementos o los materiales que vamos a usar y estos materiales cómo se deberían socializar por parte del docente tutor o el facilitador. Me acabo de dar cuenta que en la circular no puedo ingresar al link. Si ustedes tienen este mismo inconveniente, comuníquenmelo. Con todo, ya les voy a compartir el link también si desean observar ustedes por el WhatsApp. Muy bien, aquí les voy a compartir el instructivo que corresponde para bachillerato, que es con el curso con el que vamos a iniciar. Aquí está. Instructivo bachillerato, aquí está. Perfecto. Leer el instructivo antes de realizar las actividades. Como anexo encontrará la lectura para desarrollar las tres actividades, que era el inicio, los juegos, no, la lectura, los juegos y el cierre. Sí, así era. Muy bien. Entonces, facilitador, aquí está. Y hay recomendaciones. Facilitador, comienza con la presentación. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días o tardes. Mi nombre es, soy la licenciada
bla, bla. Tengo el gusto de acompañarlos en nuestra estación socioemocional. Vamos a pasar un rato muy divertido. Recomendación. Di tu nombre completo. Perfecto, aquí están las recomendaciones, no lo olviden. Di tu nombre completo y el rol como docente en la institución educativa. Es decir, mi nombre es, soy la docente y yo doy la clase tal, pertenezco al área tal y así. Menciona los datos suficientes para que los adolescentes te reconozcan y tengan seguridad de saber con quién se están relacionando. Vamos a familiarizarnos. No es una clase exactamente, pero sí es una actividad en la que vamos a emplear juegos y también vamos a emplear otras actividades como respiración y la lectura. Entonces vamos a ambientar el lugar. Entonces estos datos van a hacer que los estudiantes puedan generar confianza y aquí está, aclare que es un espacio de confianza y cercanía. Sería necesario y válido que ustedes mientras dicen, vamos a pasar un rato muy divertido, de acuerdo a lo que les decía en este momento. Estoy subrayando. Vamos a pasar un rato muy divertido. Y ustedes dicen al final, en su forma, este es un espacio de confianza y cercanía para todos. Perfecto, después de su presentación con las recomendaciones, ya les voy a compartir el enlace, es necesario. Viene el encuadre. Este encuadre es la organización del espacio para el desarrollo de la actividad. Perfecto. Ustedes ya van a empezar a colocar a los grupos. Vamos a empezar a formar a los grupos. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy la docente, el docente. Vamos a ubicarnos en este espacio como ustedes se sientan más cómodos. Traten de adaptar la orden, como dice aquí, en caso de que se detecte alguna dificultad física. Este espacio es suyo, dice aquí al final. Este espacio es suyo. Tratemos de adaptar, tal vez no memoricen estas palabras o no lo digan a ciencia cierta, pero es importante al menos si lo lean para que tengan ideas de cómo desenvolver y hacer su presentación, que es con lo que partimos, y después del encuadre. Empezar a ubicar ya el lugar, movilizar el sitio. Todo esto debe armonizarse, debe crear un espacio de confianza, un espacio de cercanía para que los chicos puedan ser evaluados a nivel socioemocional. Recomendaciones, permite que cada estudiante se presente, perfecto, pueden permitir que cada estudiante se presente, puede también realizar una dinámica de presentación breve en la que mencionen su nombre, lo que les gusta hacer en su tiempo libre y una cualidad que les representa. Aquí nos dan un ejemplo. Ustedes pueden adaptarlo, decir su nombre y su plato favorito. En vez del apellido, o decir su nombre, cuántos años tienen y un animal que les representa. O sea, ustedes pueden adaptarlo. Vamos. Otra recomendación, tener en cuenta que si la lectura, el juego o el ejercicio de respiración el adolescente muestra o precisa datos que refieran vulneración de derechos, como les decía al principio, alerta, riesgo y vulneración de derechos. Entonces ustedes en ese caso, también si manifiesta emociones de tristeza, dolor, angustia, miedo, desesperación, deberán actuar de acuerdo con las rutas de actuación y protocolos en situaciones de violencia. Que de ser el caso que ustedes detecten eso, por favor háganle saber al DC, a mi persona, para poderles compartir el procedimiento a realizarse para este caso de las rutas y protocolos de actuación e incluso formatos. Perdone. Muy bien, viene aquí el momento uno. Empezamos por el inicio, la lectura, 12 minutos. Y ustedes recuerden hacerlo. Esto de la presentación, del encuadre, de generar confianza, de crear un ambiente saludable, un ambiente activo, va a depender mucho de cómo ustedes muestren a los estudiantes, uno, quiénes son y la actividad también, que permita que aflore, que salgan, que se pueda evaluar, que se note, que se perciba muchas de las cuestiones emocionales a través de estas actividades, socioemocionales también. Muy bien, dice, momento uno, lectura. Yo voy a hacer un ejemplo. Ahora les leeré el cuento El otro lado de la niebla, de Stephen King. Así se pronuncia, Stephen King. Después de la lectura en voz alta se inicia la conversación literaria. La lectura está en el anexo tal. Acá está el anexo. Entonces voy a hacer una pequeña representación, no voy a leer todo. Cuando Pete Jacobs salió, la niebla inmediatamente se tragó su casa y no logró distinguir nada más que un manto blanco a su alrededor. Le produjo el extraño sentimiento de ser el último hombre en el mundo. De repente, se sintió mareado.
Se le revolvió el estómago. Se sentía como una persona en un ascensor en picada. Luego se le pasó y empezó a caminar. La niebla comenzó a aclarar y los ojos de Pete se desorbitaron a causa del miedo, el temor y la maravilla. Se encontraba en el medio de una ciudad, pero la ciudad más cercana estaba a más de 50.000 kilómetros. ¿Y qué ciudad? Pete nunca había visto algo así. Entonces son ejemplos. Ustedes tendrán, recuerden, también es importante el uso de los puntos suspensivos, de los puntos y aparte, de las comas, de los puntos y coma, y de estas señales aquí de signos de exclamación que también es muy importante. Yo al hacerlo brevemente, lo hago de esta forma. Esa es la lectura. Comenzamos entonces con la lectura. Y posterior a terminar la lectura, no hay que demorarnos más de 12 minutos, viene la conversación literaria, las preguntas orientadoras, y dice aquí, realizar las preguntas subrayadas, las de acá abajo que tienen número, ya les voy a indicar, preguntando a cada uno de los participantes. Las otras son grupales, las que no están subrayadas, las que no tienen subrayado. Stephen King, y ustedes comienzan. Stephen King es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, ciencia ficción y literatura fantástica, por lo que en este espacio experimentaremos sobre el misterio de su narrativa. Viene la primera pregunta. Estas son las preguntas subrayadas. Aquí no puedo subrayarles porque este es el modelo que imparte el Ministerio de Educación. Dice la pregunta uno, pero espero se ve así. Si Pete Jacob pudiera volver al presente del cual partió, ¿cómo se sentiría? Si el estudiante tal vez no entiende la pregunta, es necesario que usemos términos que ellos conozcan o términos un poco más sencillos, digamos. Entonces, si Pete Jacob pudiera volver al presente de dónde estaba, ¿cómo se sentiría ahora? Entonces, recuerden que esto deben lograr identificarlo a través de la lectura. Pregunta 2. Cuando Pete Jacob viajó a través de la niebla, ¿cómo crees que se sintió? Por eso es importante la transición de la lectura del viaje en el que Pete Jacob estaba naturalmente caminando y posteriormente, ¡boom!, la niebla y él maravillado, asustado, atemorado. Es importante que ustedes logren manifestar o representar de algún modo las emociones que tratan narrativamente de explicarlo misteriosamente Stephen King, porque es una lectura de Stephen King. Entonces, lograr representar ese escenario puede hacer que ellos utilicen la imaginación y asociativamente incluso logren identificar las preguntas. Pregunta 3. Si pudieran viajar al pasado, ¿qué creen que les alegraría más? Pregunta 4. Si nunca pudieran volver al presente, ¿qué extrañarían más de su hogar? ¿Qué les daría más tristeza? Esas son las preguntas individuales porque están subrayadas. Estas son ya las preguntas grupales. Si regresaras a noviembre del 2019 y pudieran cambiar algo en su vida o el mundo, ¿qué sería? Perfectamente vamos a trabajar también con indicaciones, instruyendo y diciendo que el que desea hablar o el que vaya a participar de todo el grupo, alce la mano, alce la mano. Perfecto, estas son las preguntas. Leo otra. Si viajaras al pasado o al futuro y vieras que no hay tu colegio, ¿qué sentirías? Muy bien, estas son las recomendaciones. Y dice, en el desarrollo de esta actividad es posible que las y los estudiantes manifiesten verbalmente con sus comportamientos, acciones, algo importante sobre lo que están viviendo en relación con vulneración de derechos. Tómenlo en cuenta. Es indispensable que muestren ustedes empatía y tomen en cuenta estas señales. Es decir, si ustedes notan algún tipo de vulneración de derechos, ya no solo una alerta de que algo puede pasar, ya no un riesgo de que ya empezó a suceder, sino esto de que ya está muy presente, ya está creando bastante problema el estudiante, ya se nota el triste, enojado, aislado, no participa, llora, o este tipo de manifestaciones. Es importante que ustedes tomen en consideración la empatía. Entonces, no solo es ponerse en los zapatos del otro, aunque sí es un muy buen adagio que lo explica, va más allá de eso. Es lograr reconocer qué está sintiendo el estudiante en ese momento, qué emoción tiene ira, perfecto. Yo no voy a ir, ay, tranquilo, ya, las cosas son así, va a pasar. No, es un ejemplo hipotético, ¿no? Es diferente que yo que digo, te noto molesto, sé que no quieres hablar, pero voy a acompañarte.
O en su defecto, ustedes continúan con la actividad, pero sin obviar al estudiante y recalcando la situación de que, muy bien, alguna vez en nuestra vida todos nos hemos sentido molestos o con ira porque algo nos fue mal o algo se nos perdió o algo en la escuela fue desagradable. Y cuando todos nos sentimos así, es muy importante que podamos decirle a alguien lo que nos pasa. Y esta actividad es el momento también para poder expresar, o sea, a eso me voy, que ustedes logren, si no hablar con el estudiante directamente, logren inclusivamente hacerlo en el grupo, para que reconozcan que es importante la empatía o que es importante reconocer que a veces pasamos por estas cuestiones, hablándolo a nivel socioemocional. ¿Qué también dice aquí? Lectura en voz alta, leer en voz alta previamente el texto, la lectura que les había leído yo. Buscar la entonación justa, enriquecer el texto con la expresión y la voz. Perfecto, yo sé. Docentes de lengua y literatura, si les encuentro aquí el día, que creo que no son, van a comprender esto exactamente de qué hablo. En la lectura en la voz alta no se requiere ser actores, lo que les mencionaba, pero sí podemos hacerlo a través de la entonación, dar a crear el escenario. Sin embargo, la expresión corporal te ayudará a relatar mejor los episodios. Ay, asustado, enojado. A eso me voy. Conversación literaria. Aquí, cuando ya empezamos a hacer las preguntas, recuerde que las opiniones y respuestas deben ser respetadas y aceptadas para que sientan libertad para expresarse, que va de la mano con la confianza y el ambiente armónico que estábamos creando al inicio. En el caso de que se presente una respuesta de que genere impresión positiva o negativa, trata de vincularlo con las preguntas orientadoras. Es decir, si el estudiante dice, la pregunta es, si pudieran viajar al pasado, ¿qué creen que les alegraría más? Ah, yo creo que me alegraría más que voy a tener a mi perro y me van a comprar un PlayStation y no sé, voy a hacer, irme con mi papá justo al parque que a mí me gusta porque cuando yo tenía 5 años, ya, preguntas orientadoras, ¿cómo yo lo voy? Entonces, perfecto. Y si solo, y si solo fuera una cosa la que te alegraría más, ¿cuál sería? Ese es un ejemplo. O en su defecto, pasar a la siguiente pregunta y validar lo que el estudiante dice. Estamos escuchando lo que él expresa, que tiene que ver con lo que decía en la primera parte. Deben ser respetadas y aceptadas para que sientan libertad para expresarse. Recuerden que queremos evaluar eso. Y muy bien. Entonces, en ese sentido pasamos muy bien, exacto. Entonces, a ti te gustaba salir y compartir con tu familia. Y si nunca pudieran volver al presente, en cambio, ¿qué extrañarían más de su hogar? ¿Qué les daría más tristeza? Entonces, hay concateno o vinculo a la pregunta número 4. Vamos, la clave de una conversación literaria es conocer bien el texto y en el caso de que sea necesario formular preguntas que sean abiertas y que permitan a los estudiantes de expresar sus impresiones sobre la lectura. Entonces, ustedes deberán reconocer muy bien el texto, pegarse una leidita, unas dos leídas, de acuerdo a cómo ustedes logren entender la narrativa de Stephen King. Podremos formular preguntas abiertas o de las preguntas que están ya planteadas aquí, lograr adaptarlas de alguna forma para que puedan ser abiertas más que solo cerradas de una opción sí o no, tal vez, me gusta o no me gusta, me parece o no me parece, y así, solo con opciones. Las preguntas abiertas nos permiten darle expresión en varias situaciones o en varios ámbitos abiertamente de varias cuestiones. Es importante que las preguntas sean mediadas de acuerdo con el contexto de los estudiantes. Hay que tomar en consideración la diversidad familiar, se deben adaptar las preguntas conforme a las respuestas de los adolescentes. Si la gran mayoría de los chicos, hablando de la pregunta del pasado, empiezan a decir que extrañarían el colegio, entonces perfecto, vamos a decirlo. Muy bien, y si estuvieran en el presente, aquí estaba la pregunta, y si volvieran volver al presente, ¿qué extrañarían más de su hogar y del colegio? Entonces, ahí podríamos adaptarlo como para que ellos sigan concatenados o sigan atraídos a este trabajo que estamos haciendo de la evaluación socioemocional con estas actividades. Y recién estamos en la lectura, aún no vamos al juego. Entonces, hay que hacerlo pronto, lo más pronto posible y adaptarlo a las respuestas que nos van dando los estudiantes. Eso lo iremos observando en la práctica. Momento 2, que dura solo 5 minutos. Este juego se trata de imaginar dos posibles escenarios en los cuales creamos que ayudamos a Pete Jacobs a salir de la niebla. Las y los adolescentes elegirán cuál prefieren. La creatividad para inventar las preguntas es clave, ya que se debe intentar que sea difícil elegir entre una de las dos opciones.
Cada respuesta puede llevar a un diálogo divertido o filosófico. Estas son las preguntas de ejemplo. Uno, ¿qué te daría más miedo? ¿Viajar a través de la niebla para pelear contra dinosaurios o dentro de 10.000 años para pelear contra robots? Y dice, en consideración de lo anterior, la creatividad para inventar las preguntas es clave. Entonces, ya que debe ser difícil que ellos puedan elegir entre una de las dos opciones. Aquí hay otra opción. ¿Qué te alegraría más? ¿Otorgar a Pete el poder de volar o de ser invisible para que no lo alcance la niebla? Entonces, ustedes pueden utilizar estos o sí, también pueden añadir de acuerdo al contexto si empiezan a hablar, no sé, de Minecraft, de Call of Duty, o sea, algunos juegos o alguna actividad en común que sea parte de los estudiantes y de sus edades que ustedes puedan combinar. Por ejemplo, ¿qué te daría más miedo? ¿Viajar a través de la niebla para pelear contra dinosaurios, Transformers? ¿O dentro de 10.000 años para pelear contra robots en forma de animales acuáticos? O sea, a eso me voy. En esta creatividad, solo es un ejemplo, ¿no? O perfectamente podríamos emplear estas preguntas, pero recuerden utilizarlo, como decía lo que les leía previamente, la entonación, el tono de voz, la expresión corporal y este tipo de cosas que pueden acompañar a un mejor entendimiento. Recomendaciones. En el desarrollo de esta actividad es posible que los estudiantes manifiesten verbalmente o con sus comportamientos o acciones algo importante sobre lo que están viviendo en relación con vulneración de derechos u otros. Es indispensable mostrar empatía. Igual, en este punto también lograremos identificar algunas actividades que sean, algunas situaciones de alerta de riesgo de vulneración de derechos en las cuales ameritará que el docente, como aquel que está de facilitador y orientador y en la vida en general de su profesión, a nivel de la institución, en el desempeño de sus funciones, esta ser aquel orientador en ese punto de la clase porque estamos realizando una lectura. Ustedes son quienes dirigen esta situación, son los facilitadores, ustedes están creando este ambiente. Yo me dedico a recopilar la ficha y lo observado, pero lo que ustedes realicen me dará varios datos a mí. Es importante que la consigna del juego se repita por lo menos 2 veces para que quede claro a los estudiantes y hay que consultarles también si la instrucción quedó clara. Pueden motivar a los y las adolescentes a crear preguntas adicionales que cuestionen el destino del personaje del cuento. Muy bien, una o dos personas que puedan participar para un final diferente para Pete Jacobs. El número de preguntas empleadas en la actividad dependerá de la respuesta y participación de los estudiantes. Si los estudiantes están colaborando en la medida de lo posible, más o menos, ustedes tampoco realizarán tantas preguntas o tan complejas porque probablemente no se expresen. Entonces tendremos que adaptarlo de acuerdo a la situación. Como les decía, lo veremos en práctica. Y el momento 3 o el cierre, el ejercicio de respiración. Perfecto. Comenzamos. Ustedes como facilitadores. En calma igual ustedes. Y usamos la entonación. Vamos a relajarnos. Pongámonos de pie y tratemos de que nuestra espalda esté lo más recta posible, pero no tensa, recta posible. Hagamos movimientos circulares con la cabeza, pero mantengamos el resto del cuerpo quieto. Y así, iniciemos con lentos movimientos circulares en la cabeza. Entonces, ustedes también, no, en este caso no les hacen cerrar los ojos, pero sí ustedes también tendrán que desarrollar movimientos circulares en la cabeza. Y así, perfecto. Recomendaciones. Este ejercicio permitirá que los y los adolescentes se relajen, sirve para distender el organismo y disminuir el estrés muscular y mental, aumentar la confianza y la memoria y la concentración. Es importante que el ejercicio de respiración se realice adecuadamente y se propicie un ambiente tranquilo para la ejecución. Muy bien, y aquí está cuidar las medidas de bioseguridad. Aquí también está, seguimos moviendo la cabeza y respirando. Ahora cerramos los ojos, continuamos con los movimientos circulares suaves y nos concentramos en la voz que sale de nuestra garganta. O sea, les estoy subrayando, espero se pueda visualizar. Y la despedida. Ha sido un gusto, ya después de que veamos que todos los estudiantes hayan acabado la actividad y incluso aquí dice, ahora cerramos los ojos, continuamos con los movimientos circulares suave, bla. La siguiente frase. Que todas las palabras que salgan de mi boca se eleven. Todos los estudiantes deberán decir esta frase. Posterior de que todo eso concluya, pueden tomar a ellos asiento, les invitan a tomar asiento y les despiden. Ha sido un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Les agradecemos su participación y esperamos que hayan disfrutado. Y ya, aquí está el anexo. Muy bien, este es el proceso. Si ustedes, voy a dejar de compartir pantalla.
Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún inconveniente o algo por el estilo, por favor tienen el chat o en su defecto mi número personal para que puedan contactarse y explicarme y, perdón, comunicarme cuál es su duda o cuál es la pregunta que tienen respecto a este tema. Algo que se me escape. Los materiales los proporcionaré el día de mañana, ya me acercaré con ustedes y muchas gracias. Buena tarde.